Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Rafael Martínez Alarcón y hoy vamos a conversar sobre el 45 aniversario del fallecimiento del expresidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, quien gobernó este país de 1964 a 1970. Don Gustavo nació en 1911 y fue bautizado con el nombre de José Gustavo del Santísimo Sacramento Díaz Ordaz Bolaños y otro apellido. Él nace en Puebla, su familia es una familia muy tradicional, viene la familia Díaz Ordaz y Bolaños Chueca, vienen desde el virreinato, tenemos toda la genealogía de don Gustavo. En el siglo XIX sus abuelos fueron gobernadores tanto de Oaxaca como de Puebla. Él nace al inicio de la Revolución Mexicana en 1911. Ya don Porfirio se ha ido al exilio y va a estudiar en Oaxaca. Luego la familia se va a trasladar a Puebla, donde va a estudiar en la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad Autónoma de Puebla. En 1937, cuando termina sus estudios, se incorpora a trabajar como secretario particular del gobernador de Puebla, el general Maximino Ávila Camacho, quien va a gobernar hasta 1941, y luego don Gustavo va a iniciar una carrera tanto en la universidad, va a ser profesor, investigador, va a ser vicerrector de la Universidad de Puebla. Luego va a ser diputado federal, local, senador de la República, y en el gobierno de Adolfo López Mateos se va a incorporar en la dirección jurídica de la Presidencia de la República y más tarde va a ser secretario de Gobernación con el presidente López Mateos, y en 1964 va a ser el candidato del Partido Revolucionario Institucional. Don Gustavo Díaz Ordaz se le ha insultado, calumniado, se le ha hecho toda una leyenda negra por los acontecimientos del 2 de octubre de 1968. Él, en el quinto informe de gobierno en 1969, asumió la responsabilidad política de todas las responsabilidades que conllevó la matanza del 2 de octubre. No es como el actual presidente de México, que en 5 años y medio no ha aceptado ninguna culpa, y toda la culpa la tiene el pasado neoliberal, lo tiene la Revolución Mexicana, lo tiene Porfirio Díaz, Benito Juárez, Santana, Guadalupe Victoria, Agustín de Iturbide, los 64 virreyes, los 12 reyes aztecas. La creación misma tiene la culpa López Obrador. No ha tenido el valor cívico de asumir ninguna responsabilidad en estos casi 6 años de gobierno. En cambio, don Gustavo sí tuvo la responsabilidad. Pero lo que no se ha dicho y no se ha contado en la historia de nuestro país, que el sexenio de 1964 a 1970 fue el de mayor crecimiento económico de nuestro país. Se logró construir las villas olímpicas para la Olimpiada de México 68, los estadios de fútbol para el Campeonato de México 70, se construyó el metro de la Ciudad de México. En lo económico, ha sido una de las economías más bollantes que ha tenido el siglo XX mexicano. Don Gustavo Díaz Ordaz deja el poder en 1970, va a estar un tiempo callado. El presidente Luis Echeverría, al final de su gobierno, lo va a mandar como embajador de México en España, luego de 40 años de que estuvieron rotas las relaciones diplomáticas entre México y el Reino de España. Don Gustavo va a ser el embajador, va a durar 11 días, su carácter no le permitió ser un brillante diplomático, regresa a la Ciudad de México, donde fallece el 15 de julio
de 1979, se le entierra con la dignidad de jefe de Estado y sigue la leyenda negra. Y el año pasado se publicó un libro muy interesante que nadie sabíamos, que el 5 de febrero de 1970, don Gustavo Díaz Ordaz sufrió un atentado en la Ciudad de México. El que atentó contra su vida no fue encarcelado, se le metió en un manicomio y estuvo como demente, internado en un manicomio hasta que cumplió la condena y salió a morir. Este nuevo detalle de la vida de don Gustavo Díaz Ordaz apenas lo supimos gracias a una chica de servicio social que se encontró el expediente y se lo dio a su investigador, y sale este libro sobre el atentado de don Gustavo Díaz Ordaz. Hasta pronto, y nos seguimos comunicando por este medio.